Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta mesa de diálogo en la que tendremos la oportunidad de escuchar a dos académicos de Ibero Ciudad de México que en esta ocasión nos visitan para compartir sus estudios y sus conocimientos respecto al problema que ahora tenemos, a esta cuestión que ahora tenemos en México, que tiene que ver con la presidencia de Donald Trump y las relaciones de Estados Unidos con nuestro país. Para introducir a nuestros académicos visitantes, me permito pasarle el micrófono a nuestro director general, el maestro Luis Núñez Gornés. Bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Si el país en general está en este momento preocupado por lo que pueda suceder a raíz de las políticas del presidente de Estados Unidos, nosotros aquí en la frontera tenemos pues una doble preocupación. Y es por eso que invitamos tanto al doctor Darío Salinas Figueredo como al doctor Abelardo Rodríguez Sumano para que vinieran a compartir con nosotros algunos de sus conocimientos respecto a esta situación. Me voy a permitir leer la semblanza de ambos investigadores de la Ibero Ciudad de México. Darío Salinas Figueredo es profesor investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es sociólogo, formado en la Universidad Católica de Chile, con maestría en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es investigador asociado del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, coordinador de la línea de investigación sobre gobernabilidad y procesos políticos en América Latina de la Universidad Iberoamericana, y ha sido profesor visitante en instituciones universitarias, centros o asociaciones de investigación en diversos países de América Latina y el Caribe y Europa. Es miembro académico en ALAS, en ALACIP y LASA. En su contribución a la formación de recursos para la investigación, registra la dirección de 65 tesis concluidas. Como autor o coautor de libros, de capítulos, artículos, ensayos y reseñas, registra más de 60 títulos publicados. Entre los más recientes, The United States and Latin America Beyond Free Trade. Estados Unidos, seguridad y defensa en las nuevas relaciones hemisféricas. Chile, obstáculos políticos y la democratización y malestar de la sociedad. Cambios en la ecuación del poder, constantes estratégicas y procesos políticos en América Latina. América Latina, nuevas relaciones hemisféricas e integración. Y es miembro de la Asociación Salvador Allende Gossens y de la Red Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El doctor Abelardo Rodríguez Sumano es profesor de investigación del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y miembro de la International Studies Association. Es doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió Historia. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Edmund E. Walsh, Universidad de Georgetown. Tiene estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y América Latina por la Universidad de California en Berkeley y es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Ha sido conferencista en distintas universidades del extranjero como Columbia University, University of California, Berkeley, University of Texas at San Antonio, Duke University, Queen's University, Oxford University, Institute of Developing Economies y la Universidad de Sofía en Japón.
Kyung-Hee University en Seúl, Corea, entre otras, y ha participado en seminarios internacionales como ponente y organización en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Northern Command y el North American Aerospace Command. Ha impartido clases en la Universidad de Guadalajara, la Universidad de California, en el Study Abroad Program, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, el Colegio de la Defensa, entre otras. Es autor y coautor y coordinador de 7 libros sobre la política interior y exterior de Estados Unidos, América del Norte, la relación México-Estados Unidos y la seguridad nacional de México. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Abelardo, por acompañarnos esta tarde, y pues los dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera expresar mi agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, sede Tijuana, por esta iniciativa y por la invitación que nos hiciera extensiva para compartir con ustedes esta mañana un tema que nos concierne a todos los universitarios y nos concierne a todos los que vivimos al sur del río Bravo. Y más que por razones protocolares, quiero expresar mi complacencia de estar en esta sala de la universidad, ver apreciados colegas que van a compartir esta mañana las reflexiones que intentaremos externar. Quiero agradecer al maestro Luis Núñez Jornés su presentación, su amistosa y académica presentación. También a él nos une una trayectoria académica de larga data, y por lo tanto me siento muy complacido por verlo nuevamente, por abrazarlo nuevamente y estar en compañía de universitarios, estudiantes, académicos y profesores que hicieron posible este encuentro entre nosotros. En segundo lugar, también quiero destacar un hecho académico muy importante para quienes trabajamos en esta universidad y desarrollamos el pensamiento crítico de cara a la agenda de este tiempo histórico. Hace pocas horas, el rector de la Universidad Iberoamericana, el maestro David Fernández Dávalo, comunicó a la opinión pública que nuestra universidad, en caso de que ocurriera lo que puede ocurrir, la deportación de estudiantes hacia territorio mexicano, la Universidad Iberoamericana garantizaría becas del 100% a un determinado número de migrantes que lo soliciten. Esta respuesta no es una respuesta administrativa, es una respuesta de la sensibilidad académica que permea nuestro quehacer y que por lo tanto, a reserva de que ustedes hayan recibido la noticia, yo quiero nuevamente compartirla con ustedes porque constituye un hecho que dignifica nuestro quehacer, nuestra reflexión y nuestra actividad como universitarios. También, a renglón seguido, quisiera compartir con ustedes lo que se ha difundido recientemente por importantes académicos norteamericanos del Tecnológico de Massachusetts, de Pittsburgh, de Harvard, de la Universidad de Nueva York, de Yale, más de 400 académicos con la sensibilidad similar a la nuestra y con la preocupación también en torno a la agenda que hoy día nos convoca, han externado sus lazos de solidaridad, sus líneas argumentales de pensamiento sobre las posibles consecuencias de una política tan agresiva sobre el campo universitario, sobre el pensamiento y sobre el quehacer nuestro, cosa que agradecemos y presumimos que esta actividad también es una actividad
prácticamente es una actividad fronteriza, por lo tanto sin muros, con la posibilidad de un pensamiento que más allá de los diques de contención, en esta hora nos une, nos convoca y es una invitación a la reflexión. Creo que vivimos tiempos de amenazas, tiempos inciertos, cargados de preguntas, y esto es una interpelación, no solamente para el mundo amplio de la ciudadanía de los dos países, sino también para el mundo universitario, donde las preocupaciones en torno a las grandes preguntas que permean nuestro tiempo atraviesan las aulas, atraviesan nuestras interacciones, nuestras bilaterales, nuestras preocupaciones y nuestras reflexiones. Este tiempo, frente a las políticas que emanan de quien ocupa en este momento la oficina oval de la Casa Blanca, es un tiempo que se cierne en términos muy agresivos sobre México, que van acompañados de medidas concretas en el campo de las políticas migratorias, que van acompañados de criterios que comprometen el ejercicio de la cooperación entre países, entre naciones, y también se desarrollan hacia el campo de la seguridad y del comercio. Para infortunio de los más de 600 millones de habitantes de esta región latino-caribeña, los anticipos son preocupantes, no son tranquilizadores y por lo tanto demanda de nosotros un desarrollo aún mayor por comprender este tiempo. Y sin ánimo de dar recetas a nadie, sin ánimo de mostrar paradigmas a seguir, yo creo que en primer lugar tenemos que decir que esa forma de encarar la relación política entre dos países, entre el norte y el sur, y no solamente entre Estados Unidos y México, sino entre Estados Unidos y América Latina, esa forma fundada en la amenaza, en la prepotencia y en la amenaza de usar la fuerza, no es precisamente el mejor camino para el entendimiento, ni mucho menos la senda para construir las soluciones que demandan nuestros pueblos, las soluciones que demandan nuestras universidades. Creo que lo que estamos observando es el presagio probablemente de tiempos mucho mayores. Pero tenemos que hacer una reflexión en el sentido de ¿qué encierra la figura del Ejecutivo? ¿Y por qué en estas circunstancias han surgido estas formas de amenaza y estas preguntas que se ciernen no solamente sobre México, sino sobre toda la población del sur al sur del río Bravo? Yo quiero decir y compartir con ustedes en primer lugar que Estados Unidos, su sistema político, su sistema económico, es un sistema que atraviesa una profunda crisis desde hace un buen tiempo. Y para no dejar ese buen tiempo en forma genérica, yo diría que a partir del 2008 principalmente, cuando en el 2008 se desata esta portentosa crisis, primero bajo el ropaje inmobiliario, después el financiero, hasta tocar todas las puertas, todos los recovecos del sistema norteamericano. Y yo creo que esa crisis no ha tocado fondo, sigue su curso y golpea implacablemente a la población mayoritaria de Estados Unidos y emite presagios preocupantes a todo el mundo, en primer lugar para la región latino-caribeña. Me parece que en ese contexto también es advertible por muchos estudios, por muchas hipótesis de trabajo cada vez más sustentadas en las investigaciones actuales, como las investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el sentido de que a esa crisis portentosa, que es una crisis económico-financiera del sistema en que se apoya el desenvolvimiento norteamericano, es una crisis además de hegemonía.
Me detengo muy brevemente sobre esta crisis de hegemonía. Es la crisis que se expresa en una falta de consenso sobre sus políticas. Es una crisis que se apoya en un desarrollo de la falta de credibilidad en sus discursos, en sus narrativas, en sus formas de proyectar el mundo, en su cosmogonía, en su cosmovisión. Es una crisis, como diría Antonio Gramsci, es una crisis de la cultura, es una crisis de la civilización, es una crisis de los referentes en los que históricamente se han apoyado. Y esto genera mucha incertidumbre en el mundo. Esa crisis que golpea frontalmente al sistema político norteamericano, hoy, en las actuales circunstancias y con los instrumentos más arcaicos, más bárbaros, se trata de remontar. Estados Unidos necesita urgentemente subsanar las grietas que advierte en su sistema hegemónico. Y eso tiene que ver con el compromiso de la primera potencia en sus relaciones multilaterales, en sus relaciones bilaterales y sobre todo en sus compromisos a nivel global. Vivimos también un tiempo en que aquella decisión de la Comisión Trilateral durante el primer quinquenio de los años 70, cuando el presidente Nixon y su mano derecha, Henry Kissinger, buscan establecer un puente de conexión con China para enfrentar los desafíos que en la lectura de la Guerra Fría significaba la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Aquella historia de 1970 se repite pero invertida. Busca en el actual paralelogramo de fuerzas el establishment norteamericano, con Trump a la cabeza y su gabinete recientemente instaurado para conducir el liderazgo actual de Estados Unidos en el mundo, busca hoy día establecer los puentes de conexión, los puentes hoy, en las actuales circunstancias, con Rusia, para debilitar o desmontar el crecimiento de la presencia china en el globo, en el planeta. Mientras la política belicista de Estados Unidos se embaucó en el Medio Oriente, golpeando a la población de Irak, de Afganistán, y desarrollando su política guerrerista más tarde en Libia, en Siria, y sin resolver absolutamente nada, durante ese tiempo China ha crecido de una manera muy considerable. Y eso es una amenaza para el liderazgo norteamericano. Por tanto, los puentes que ha tendido hacia Rusia es para desmontar justamente ese crecimiento de China. Pero no solamente, he aquí una gran contradicción, desmontar los entendimientos entre Rusia y China, porque los acuerdos de Shanghái, que ha tocado las puertas de los países del sudeste asiático, del Golfo de Tonkin, de Filipinas, de Malasia, se ha convertido en un gran contrapeso del paralelogramo de fuerzas que hoy día se desarrolla mundialmente. Y esto es un gran desafío para alguien que entiende la política sobre la base de la fuerza, que hace política sobre la base de las amenazas, como es la política de la actual administración de la Casa Blanca y su gabinete, compuesto principalmente por hombres xenófobos, racistas, segregacionistas, y además, y esto no tiene nada de malo, sino en realidad es por su trayectoria cupular, millonaria, y en su mayoría militares que, aunque no estén activos, son hombres que conocen los patios interiores del Pentágono y el uso de la fuerza para establecer política internacional. No nos extrañe que la primera crisis que enfrenta el gabinete actual se da justamente en el corazón de su principal preocupación, la seguridad. Es un punto sobre el cual tenemos que reflexionar.
no se da en el comercio, se da en la seguridad. La seguridad y su concepción, la concepción hegemónica de seguridad, le quita el sueño a la actual administración. Pero no porque haya temor desde el sur. Sabe perfectamente que desde el sur no se va a reeditar un Bin Laden, ni tampoco ISIS, ni el Estado Islámico. Pero Estados Unidos, y esta es una pregunta que concierne a la agenda latinoamericana, Estados Unidos necesita garantizar su patio trasero, garantizar esta parte sur para mostrar a sus contrincantes que sí tiene el dominio sobre su frontera, que sí tiene el dominio sobre su plataforma estratégica, que sí tiene el dominio sobre los potenciales recursos energéticos y de la biodiversidad que existen en el mundo. Porque aquí sabemos, en este medio universitario, que prevalece la reflexión, el análisis y la investigación, sabemos exactamente de qué estamos hablando, de reservas petroleras, comprobadas, no hipotéticas, de aguas dulces, de la biodiversidad. Y sabemos perfectamente que un sistema en crisis sabe a la larga que los recursos se acaban, aunque las actuales autoridades de este gabinete provengan justamente de aquellas esferas comerciales que han endiosado las energías fósiles, sin pensar que esto tiene una consecuencia terrible, justamente y nada menos que en la especie humana. Por eso creemos que el apetito de la ganancia, el apetito de la voracidad, va a ser mucho más fuerte que sus prejuicios, y por lo tanto, nosotros tenemos que estar desde América Latina y el Caribe pensando en estas problemáticas, pensando principalmente en aquellos factores que nos unen. Yo creo que desde México hasta la Patagonia, la región en su conjunto, y esto no es una receta para nadie, necesita afiatar sus problemáticas comunes. Necesita consolidar aquellos diagnósticos compartidos más allá de las diferencias entre sistemas políticos, más allá de las diferencias comprensibles, en términos de proyecciones ideológicas incluso, pero América Latina tiene más elementos comunes que elementos diversos o de dispersión. Y yo creo que el hegemón lo que busca justamente es establecer un abismo entre los países latinoamericanos y caribeños. Ese es el ejercicio de poner muros, de establecer diques de contención, de colocar fronteras. Pero yo creo que la actual crisis del sistema norteamericano, la crisis de su hegemonía y de la portentosa crisis económica que golpea a la economía más portentosa, más poderosa del mundo, nos debe poner en un estado de alerta y saber que efectivamente hoy, más que ayer, se advierten enormes coincidencias entre el sentir del pueblo norteamericano y el sentir de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, en el sentido de que advertimos problemáticas comunes, desafíos compartidos, y me parece que esto es extraordinariamente importante. Lo que han hecho recientemente los académicos de estas universidades que mencioné al inicio de esta conversación es un síntoma. La inmensa movilización de mujeres al día siguiente de la toma de posesión en las principales ciudades norteamericanas es un hecho memorable desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, demostrar exactamente desde Estados Unidos el sentimiento que hoy día prevalece en franjas importantes de esa sociedad. Las expresiones de los artistas, la sensibilidad de los artistas hoy día no solamente es en el mundo de la creación, sino de la creación útil, mostrando los desafíos hoy día de este mundo. Eso es muy importante. Por territorios hollywoodenses hoy día podemos encontrar voces de protestas coincidentes con los sentimientos nuestros, con los sentimientos de la población hondureña, de la Ceiba, con los sentimientos de la Araucanía, con los sentimientos del sur. Entonces esto me parece que augura
un horizonte extraordinariamente importante. No podemos caer en el catastrofismo. Tenemos que ser rigurosos con el pensamiento y en nuestro desarrollo argumental para entender el escenario actual en la relación con Estados Unidos, pero también tenemos que saber visualizar los elementos de contrapeso, y los elementos de contrapeso están en la ciudadanía, en la sensibilidad de la gente, en las convocatorias, y no estoy sacando cuentas alegres, estoy haciendo el análisis de un proceso, y me parece que en ese proceso tenemos que contemplar, tenemos que ver exactamente todos los problemas, y saber jerarquizar los problemas, saber colocarlos en un orden jerárquico, porque el futuro finalmente no habrá de llegar por el designio de nadie. El futuro no lo hace un demiurgo, el futuro lo podemos construir, y la construcción pasa por el pensamiento, y me parece que en ese sentido el trabajo de la universidad, el trabajo desde la universidad, pensar en libertad, buscar históricamente la verdad, es una tarea que nos compete a todos, y me parece que eso nos coloca frente al escenario actual. Yo hago un balance, una reflexión balanceada. Quiero evitar el catastrofismo, quiero evitar también las encerronas argumentales. Creo que vivimos un momento de grandes desafíos que tenemos que saberlos interpretar, pero también de problemáticas comunes desde el sur, desde la periferia, desde los países como los nuestros. Muchas gracias. Muy buenos días. Tardes. Creo que no funciona bien esto así. Quiero agradecer al doctor Núñez por la amabilidad en la sede Universidad Iberoamericana Tijuana, por la invitación también a la doctora Elena Varela en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en esta tarde espléndida aquí en este campus con una vista sensacional, a compartir algunas de las reflexiones de un trabajo de aproximadamente 25 años de estudio desde mis tiempos de estudiante sobre Estados Unidos. Desde 1992 he tenido oportunidad de cada 4 años analizar el proceso electoral estadounidense. En octubre del año pasado me encontraba yo aquí en Tijuana en el evento de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y en ese contexto ya yo trabajando en el proceso de análisis de la elección presidencial del año pasado, forzosamente crucé caminando a San Diego y pude hacer algo que nunca había hecho, que era estar en una base naval y en un buque nuclear. Yo he tenido oportunidad de estar en el Comando de Defensa Aeroespacial, que tiene su sede en Colorado Springs, y desde donde se monitorean los vehículos aéreos o espaciales, o incluso cualquier tipo de vehículo que se pudiese acercar a la Tierra. Pero debo de confesar que nunca había estado yo en un buque con capacidad nuclear. Es un área de operación muy cerca de aquí, desde donde se está monitoreando todo el continente a través del Pacífico, con el área de responsabilidad e influencia a todo el Pacífico y el Índico, y desde esta base naval además tener un espacio de interoperabilidad con la dinámica aérea y geoestratégica. Y yo me preguntaba estando ahí que sería muy difícil que un presidente, en ese momento un candidato a la presidencia, pudiese llegar a tener el máximo poder sobre la faz de la Tierra, incluyendo la capacidad nuclear. Como sabemos, esa preocupación es ahora una realidad, y es un asunto muy delicado y peligroso, porque cualquier suspiro, palabra, tuit, sesgo
de el presidente en funciones tiene implicaciones indudablemente globales y históricas. En ese sentido, voy a hacer un punteo muy rápido de unos 10 minutos, no más de 15, de algunas de las ideas en torno a las cuales se fundamenta parte de la proyección de la construcción de la presidencia de Estados Unidos. Estaría pensando en aquel verano de 1787, cuando se estaba discutiendo la más perfecta unión en Filadelfia, el debate estaba en torno a poder establecer los balances de poder. Se pensaba en Montesquieu, la división de poderes, se pensaba también en Locke, las garantías individuales, y los padres fundadores estadounidenses, sobre todo los antifederalistas, estaban pensando en el riesgo que implicaba poder tener un ejecutivo fuerte que eventualmente pudiese convertirse, cito, los antifederalistas, en un rey despótico, ya que al comandante en jefe se le pudiese conferir demasiado poder. Creo yo que en el 2017 hemos llegado a ese momento de preocupación de los antifederalistas de 1787, en el sentido de que el máximo poder del comandante en jefe pudiese simbrar los cimientos del proyecto político fundacional de los Estados Unidos, que además estaba pensando en poder superar la erosión del Imperio Romano, la erosión del Imperio francés, y construir algo que fuese la singularidad del sistema político estadounidense, que no fuese con base en los principios de la herencia de una corona, de la corona británica, sino sobre la base de la excepcionalidad y la representación de un sistema democrático. En ese sentido, los poderes de la presidencia, asimismo, en más de 240 años, particularmente con la toma de posición de George Washington en 1791, sintetizan dos grandes momentos, que uno de ellos es el laicismo a través del poder constitucional y el derecho romano, y el otro es la dimensión religiosa del judeocristianismo, que se establece con la juramento que se hace desde 1791 hasta Donald Trump, de hacer valer y respetar la Constitución sobre una Biblia. De ahí de sintetizar dos grandes tradiciones en el ideario estadounidense, que es la laica y que es también la visión ungida de un Dios que está vigilando y atestiguando los momentos. Desde entonces, 1791, hasta la actualidad, la frontera estadounidense se ha venido moviendo a lo largo de más de 200 años. O sea, esta es la tesis que quiero plantear aquí de manera muy rápida. Tengo unas imágenes aquí que simplemente es lo que quiero ver o señalar, que el sentido de frontera por parte de Estados Unidos, lo tendré que hacer por cuestiones de tiempo muy rápidamente, se va moviendo en función de ese proyecto fundacional, constitucional y político, y que es consistente con el ordenamiento original. Esta frontera se va moviendo a lo largo del tiempo. Podríamos mencionar 1791, 1812, después de la guerra con los británicos, se vuelve a mover en la guerra con Texas, vuelve a suceder en la guerra con México, sucede posteriormente, aquí me salto rápidamente hasta 1898, la frontera se sigue moviendo, y ahí los mismos actores del poder estadounidense identifican la presidencia imperial. Esta frontera, que es consistente con la doctrina Monroe y el destino manifiesto, se sigue moviendo a lo largo del tiempo, y no es hasta después de dos guerras mundiales, aquí me voy rápidamente hasta la época 11 de septiembre,
¿sí?, cuando la frontera y los ataques terroristas del 11 de septiembre vuelven a identificar que se había estado en riesgo y que no era solamente Pearl Harbor, el 11 de diciembre, el punto culminante, sino era 1812, porque Pearl Harbor es una isla, y 1812 fue Washington, cuando se tuvo un ataque por parte de los británicos, y que en el ideario estadounidense el 11 de septiembre se tenía que volver al homeland, ¿no?, a la seguridad interior. Y ahí se identifica que el plan del Comando Unificado concibe una estructura militar que no existía, que ese es el emblema del Comando Norte, que viene a llenar un hueco que no existía y que establece un área de responsabilidad por parte de Estados Unidos y del Pentágono, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto, de tener un área de responsabilidad sobre Canadá, sobre Canadá, el Caribe y México, como la zona vital de seguridad estadounidense. Redefine también, en un sentido geoestratégico, la dimensión aérea, naval y las fronteras terrestres, y amplía una coordinación que ya se venía dando desde 1958 con la creación del Comando de Defensa Aeroespacial entre Estados Unidos y Canadá. Es una relación estratégica que después del 11 de septiembre se buscó incluir al Comando Norte. México no formó parte o no forma parte de esto. Lo interesante, a propósito de la coyuntura actual, es que hay un área de responsabilidad, que es lo que se encuentra en verde, que se define particularmente en los años del 2001 al 2016, y el área de responsabilidad, que es un perímetro de seguridad que se encuentra en el área negra, eso es toda la visión estratégica vital por parte de Estados Unidos, y la responsabilidad de todos los comandos combatientes divididos en la tierra entera el objetivo central es dar seguridad a América del Norte, desde la lógica de Estados Unidos. ¿Qué sería esto? Este es el perímetro de seguridad. No preguntaron a México, no le preguntaron a Canadá si queríamos formar parte o no del perímetro, ellos lo dibujaron. Se da, como sabemos, la guerra contra las drogas, la iniciativa Mérida, se concentra parte de la dinámica de cooperación entre los dos países después de la guerra contra las drogas, sobre todo en la frontera. Y aquí reviro al momento actual, justamente el momento actual nos coloca en que México aparece en la campaña del candidato Trump como un asunto de seguridad interior, como se veía en el siglo XIX, tener un control sobre la frontera con la Canadá británica, o antes de que México obtuviese la independencia de las colonias españolas. O sea, es decir, esto ha sido una preocupación desde el momento fundacional. En la actualidad, este debate, que ha venido modificándose y variando a lo largo del siglo XIX o el siglo XX, aparece nuevamente en el corazón de las preocupaciones, y aquí voy a ir diseccionando una serie de ideas para ir cerrando mi presentación y tener un diálogo con ustedes. La acción ejecutiva, la orden ejecutiva del 25 de enero sobre migración y frontera del presidente Trump tiene, a mi gusto, tres elementos que son críticos. Uno de ellos, replantear el sentido de la población y redefinir lo que es estadounidense de lo que no es estadounidense. Dos, que la orden ejecutiva tenga un sentido de control territorial, que se refuerce y se reafirme el control territorial. Tres,
de hacer más estrictas y tener a vigilancia de seguridad nacional todas las leyes migratorias de Estados Unidos. Y estas tres dimensiones van apuntando que el elemento vulnerable y crítico es la frontera con México. Y por ello, Estados Unidos debe de construir un muro. En la construcción de ese muro se identifican tres amenazas, que son los migrantes de todo el mundo, empezando por los mexicanos, el crimen organizado transnacional y los terroristas. Desde esta lógica, la reorganización se da a través de otra orden ejecutiva, es un memorándum de reorganización del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, o la National Security Act of 1947, es la estructura actual vigente sobre la que se ordena y condensa el poder de Estados Unidos. Esa estructura fue redefinida en el 2001 con la creación del Departamento de Seguridad Interior, el Comando Norte y luego el Consejo de Seguridad Interior. Entonces, el nuevo memorándum del presidente Trump es coordinar a el Consejo de Seguridad Nacional con el Consejo de Seguridad Interior, y que el Consejo de Seguridad Interior y el Consejo de Seguridad Nacional tuviesen como contrapunto el muro, y que el muro va a tener también un anclaje a todo el planeta para poderse anticipar con posibles ataques, posibles ataques terroristas, militares, del crimen organizado, y dentro de ello los migrantes forman parte de la amenaza. Ese es el riesgo de esto, anticiparse ataques dentro de Estados Unidos, en la frontera con México, o desde cualquier parte del mundo que pudiesen aproximarse a los Estados Unidos. En este sentido, como ya comentó el doctor Salinas, estamos de cara a una generación que, por cierto, no es ajena a una tradición de los Estados Unidos, porque como sabemos hay muchas tradiciones, ya se apuntó aquí, que es la combativa o democrática, social, cultural de la diversidad estadounidense, que es la que está ahorita en el frente intentando salvaguardar las garantías y los derechos de la ciudadanía. Pero también está esta corriente nativista que está sustentada en el viejo patriotismo estadounidense con la noción de la supremacía blanca, y que empata perfectamente con Make America Great Again. En estos trabajos de investigación que hice el año pasado, hablando con la comunidad afroamericana, con distintos actores, ellos comentan que para ellos Make America Great Again, aunque no lo centra como un eje del combate de la administración Trump actual, en ese entonces, el candidato Trump, ellos lo veían como una afrenta, aunque de manera audaz. No fueron centrados puntualmente, porque probablemente ahorita Estados Unidos estaría incendiado si hubiera centrado a la comunidad afroamericana, pero está muy cerca de ello. En este ideario, Steve Bannon, el asesor, el estratega en jefe en el Consejo de Seguridad Nacional, además identifica tres elementos que yo creo que valen la pena subrayar para ir concluyendo mi presentación y tener un diálogo con ustedes. Sería que el movimiento patriota de los Estados Unidos deben tomar el control del Partido Republicano y, si es necesario, fracturarlo, en sus propias palabras. 2, ir al corazón del conservadurismo blanco
para llevar a cabo la defensa histórica de Estados Unidos y dice, this is a fight, and this is not a sunshine, en sus palabras, que es parte del combate interno y alrededor del mundo que ya está en marcha. Y tres, desde esta visión incluso se menciona combatir al establishment de Washington, Partido Republicano y Partido Demócrata, y no creer en la prensa del establishment, New York Times, CNN, Washington Post, sino confrontarlos. De esta manera, en ese ideario, México y América Latina forman parte de los enemigos históricos por parte de Estados Unidos. Aquí quisiera hacer una acotación, y con esto concluyo, que es ideológicamente México y América Latina son parte del problema en términos políticos y militares. Sin embargo, creo que no somos todavía los enemigos. Los enemigos son Corea del Norte, Irán y el Estado Islámico. Y ahí hay una definición que puede tener implicaciones incluso militares. En el caso de Corea del Norte, se está en un vilo la coordinación y seguridad regional en Asia-Pacífico. En Irán ya hay una gran movilización y ha habido respuestas ideológicas muy contundentes, y en el caso del Estado Islámico ha habido una continuación, porque ese sí ya había sido un área de combate de la administración pasada. En ese sentido, México está en un dilema porque somos la única frontera sur de Estados Unidos y a diferencia de Canadá, ustedes pudieron atestiguar la luna de miel que se ha centrado entre el primer ministro Trudeau y el presidente Trump. En ese marco norteamericano, el dilema se encuentra de nuestro lado. Termino mi presentación, mis comentarios ahí para tener un diálogo con ustedes. Gracias.
Muchas gracias por las observaciones, las preguntas, las reflexiones también. Todas me parecen atinadas en relación a lo que tenemos sobre la mesa para pensar, y que tenemos que seguir pensando, y que tenemos que seguir pensando con cabeza propia, desde el sur, que puede estar en el norte. Primero, yo no creo que el sistema político y electoral norteamericano sea un paradigma para nosotros. En América Latina hay una búsqueda afanosa porque el concepto de proporcionalidad, por el sentido de la justicia desde la igualdad y la libertad, haya también mecanismos de genuina representación. Es una búsqueda nuestra. Y eso explica también por qué hoy hay ingentes esfuerzos en América Latina, por ejemplo, en el esfuerzo que podemos constatar en el Estado plurinacional de Bolivia, sin ser una cosa milimétricamente exacta frente a un sistema utópicamente deseada a la manera de Tomás Moro, pero se acerca a mostrar esa policromía que son las sociedades nuestras. Policromía social, étnica, lingüística, cultural. Por contraste, lo que vemos en el sistema electoral norteamericano, que es asunto de los norteamericanos, porque no nos gusta que a nosotros nos digan cómo tiene que ser un sistema electoral desde afuera. Creo que el sistema electoral norteamericano no es un paradigma para nosotros. Precisamente por esa gravísima transgresión al principio de la mayoría y de la policromía social. Un colegio electoral que construye una mayoría y que incluso va a contrapelo de la mayoría. Esto es para pensarlo, sobre todo cuando nos muestran como paradigma ese sistema, como modelo ese sistema. Y sin dar recetas ni pretender dar un itinerario a nadie, me parece que esta es una reflexión instalada hoy frente a un escenario electoral prácticamente en muchos países. Ecuador, en los próximos días, el siguiente año, por lo menos 6 países latino-caribeños, y se enfrentarán a estos problemas, que es muy importante, porque en un sistema electoral la gente es muy importante, más allá del momento político de establecer un voto. Si yo otorgo un mandato, tengo el derecho de exigir que de regreso me pregunten si sigo de acuerdo con lo que otorgué como un mandato al mandatario. Es decir, esa revocatoria social del mandato hoy se está debatiendo en las democracias latinoamericanas, hoy se está debatiendo. Y tenemos que seguirle la pista a ese debate, no como espectadores, sino como participantes activos, porque allí no solamente se demanda un voto, sino se demanda decisiones que competen a cada uno de los ciudadanos, seamos blancos, negros, independientemente de nuestras preferencias, creencias, términos rituales y de género. En segundo lugar, yo quiero decir también que ese debate entre demócratas y republicanos dentro del sistema electoral norteamericano, para los latinoamericanos es un debate barroco, porque si hacemos un poco de historia, la hemos pasado muy mal, tanto con demócratas como con republicanos. O sea, no podemos perder la historia. Si perdemos la memoria, si perdemos el sentido de la memoria, no tenemos ni presente ni futuro. Y yo creo que en esa relación vale la pena volver a leer a Benito Juárez. Vale la pena recuperar el legado histórico de Simón Bolívar. Vale la pena, como estudiosos de la historia de nuestra región y de nuestros países, recuperar el significado ético-moral de pensar en nuestra América de José Martí. Y esto no significa escudriñar en el túnel del tiempo, es nuestro problema actual. Es problema de hoy día. Y como universitarios tenemos que conocer esa historia, estamos obligados a conocer esa historia.
Por eso yo creo que el debate entre republicanos y demócratas, a propósito del sistema electoral norteamericano, para nosotros es un debate barroco, sin puertas de salida. Yo creo que es mejor, digo universitariamente, reflexivamente, es mejor pensar en la clase dominante norteamericana, que tiene ropaje demócrata y tiene ropaje republicano. Y que es esa clase dominante la que hace posible un proceso como el que estamos analizando, porque Donald Trump no cae en el vacío político, cae en circunstancias políticas permitidas por ese establishment, porque más allá del personaje, de esa figura grotesca, agresiva, incluso desagradable, yo creo que tenemos que pensar en el animal político que se fue forjando y cómo esa sociedad fue cincelando, fue construyendo, fue perfilando a alguien que sea capaz de construir la composición de ese gabinete y enfrentar su profunda crisis. Quiero insistir en esa idea que ustedes también señalan. La crisis norteamericana es profunda. Conversábamos con mi colega esta mañana mientras nos tomábamos el primer café en esta hermosa Tijuana antes de venir a esta sede de la Iberoamericana, que podíamos establecer un paralelismo entre los imperios que hemos conocido históricamente en la historia de la humanidad, en la historia de largo plazo, de Brodel, de Kula, esa historia de larga data, de larga estirpe cronológica, y cómo los imperios cuando están en crisis se vuelven tremendamente agresivos, tremendamente desafiantes. Y con mi colega no queríamos sacar conclusiones rápidas, pero veíamos que la agresividad norteamericana tiene mucho que ver hoy con su profunda crisis, con su miedo. O sea, la crisis es finalmente la expresión de un miedo, de ver enemigos, incluso necesidad de construir adversarios y enemigos para combatirlos. ¿Cómo un migrante va a ser enemigo? ¿Cómo un migrante va a ser criminal? ¿Cómo nos van a decir que enviamos lo peor? Eso es una bofetada. Y no pongamos la otra mejilla, porque nos van a castigar desde arriba si lo hacemos. Entonces yo creo que tenemos que pensar a Donald Trump como un fenómeno histórico, más allá de su personalidad. Hay un texto clásico que se llama El 18 Brumario, de Luis Bonaparte. Y no doy recomendaciones a nadie, pero me acuerdo del 18 Brumario, cómo una figura tan pequeña puede hacer, por las circunstancias, lo que hizo, lo que pudo hacer, y lo que quiso hacer y no alcanzó a hacer. Por eso, más que el personaje, es lo que representa históricamente, y a qué fuerzas, a qué tramas sociales, a qué intereses. Y yo prefiero, más que poner una falsa disyuntiva republicanos o demócratas, prefiero pensar en la clase dominante y sus diversos ropajes, y prefiero pensar en el espíritu de rebeldía que está hoy anidándose en la sociedad norteamericana, que es el mismo espíritu de rebeldía que se está anidando en las sociedades, en el ciudadano común de cualquiera de nuestros países en América Latina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Muchas gracias. Son reflexiones, preguntas y comentarios desafiantes y que darían muy bien cabida para un seminario, probablemente de un semestre por lo menos, intentar esbozar algunas de estas ideas. Lo intentaré hacer en unos cuantos minutos. Coincido con el doctor Salinas en el sentido de no perder de vista la naturaleza del poder. Yo creo que esto es central en política comparada, en relaciones internacionales y en una dimensión histórica, que un poder como Estados Unidos, cuando se funda, puede cambiar su naturaleza, como fue Grecia. Estoy pensando en la Grecia del siglo V antes de nuestra era, que era la cúspide de la democracia y que terminó siendo una dictadura, o que Roma, que albergó la base del consenso y el disenso en torno a el derecho,
construyó un imperio, o que Japón terminó en una estructura militarista previo a la Segunda Guerra Mundial y que se enfrentó con esa estructura, como también se enfrentó el régimen de Hitler, y que en ese sentido plantearía que nada es para siempre y que la naturaleza del poder político puede darnos sorpresas muy profundas. En ese sentido, es muy interesante también ver cómo aquí la coincidencia también con el doctor Salinas, en el sentido de el establishment permitió la llegada de Trump y la sociedad estadounidense acompañó esa llegada sin tener ninguna experiencia política previa y sin tener ninguna experiencia del servicio público, ya no digamos diplomático, sino del servicio público, y que vino a dislocar el sistema electoral que había construido los mismos Estados Unidos en más de 2 siglos. Lo dislocó y a través de ese sistema, porque lo intentó hacer por vía independiente, desde el 2000 no cuajó, se acercó por otra vía hasta que encontró el camino en un momento donde se veía muy difícil que a través del Partido Republicano pudiese ser el camino, y finalmente logró arrollar a 17 candidatos del Partido Republicano con la visión empresarial a la cual él estaba acostumbrado desde los 70s, que era o bien correr a sus subordinados o bien enfrentarlos en litigios legales, donde desarrolla lo que se conoce como the art of the deal, que es el ataque y el arte del contraataque, sobredimensionando y exagerándolo exponencialmente. Esto, llevado al plano de la política, pone en crisis a ese sistema electoral, al sistema político y a el establishment mismo de poder, porque el proyecto fundacional de los Estados Unidos le da, si no todo, le da la conducción y la dirección al comandante en jefe, a diferencia de un sistema parlamentario, que está acotado por el Parlamento, o en el caso de los británicos o de los canadienses, están acotados, o al igual que el español, por la corona. Sin meternos a esa discusión, hay una serie de contrapesos en algunos sistemas políticos que te permitirían disminuir este peligro, que en un momento dado alguien con tanto poder pudiera dislocar no solamente el sistema electoral o político de Estados Unidos, sino el sistema internacional. En ese sentido, creo que los demócratas, yo aquí pondría una serie de variantes. En los últimos 25 años ha habido 2 presidentes demócratas, el presidente Clinton, el presidente Obama. Prácticamente el estilo de los dos, estaríamos hablando de profesores universitarios, les encantaba poder charlar de manera amplia, desarrollar una serie de temas, y en ese sentido había una trayectoria intelectual por parte del Partido Demócrata que se finca a otra de las tradiciones, que es el poder suave dentro de Estados Unidos. Con esto no quiero decir que el poder suave no se toque con el poder duro, pero que puede enfatizar el poder suave de las universidades, de los tanques de pensamiento, de Hollywood, de una serie de aspectos y espacios que los demócratas han venido utilizando. No obstante, en la visión de largo aliento, creo que el problema está precisamente en ese sistema, que es un sistema bipartidista, y que en ese sentido la elección del año pasado otorgó al presidente Trump no ganó el voto popular, lo gana la candidata Clinton, gana la mayoría del voto popular, y gana el presidente Trump
el voto electoral, que es el voto duro de los estados que definieron la elección presidencial. Y es decir, que el sistema electoral y de representación de Estados Unidos no está afincado en que el voto popular directo de la población sea la que dé el triunfo a el presidente de los Estados Unidos, sino que son los votos de los estados distribuidos a lo largo de todo el sistema. Ese es el dilema actual que genera una crisis de legitimidad en no solamente la presidencia, sino en todo el sistema de poder estadounidense, que obviamente nos llevaría a una discusión tremenda, porque es ahí donde están los contrapuntos. Terminaría diciendo, antes de llegar a lo de 1918, con la importancia y la riqueza de ver, de 2018, sobre la interrogante. Yo creo que ver que lo que está impulsándose desde Estados Unidos no solamente es sobre México, sino es sobre toda la América Latina y toda la comunidad hispana y latinoamericana dentro de Estados Unidos, simultáneamente. Y ahí hay convergencias estratégicas y programáticas al más alto nivel que pueden generar consensos muy importantes dentro de Estados Unidos y alrededor de América Latina, que se encuentran en función de la riqueza, no solamente latinoamericana, sino iberoamericana, que es un proyecto cultural, una diversidad de lenguas y de regiones, y también una forma distinta de ver, de disentir y de disentir en Iberoamérica, en Latinoamérica y dentro de Estados Unidos, que ese es, yo creo que el punto central, cómo generar un diálogo con quien no quiere escuchar, cómo tender puentes con quien está construyendo muros y cómo generar puntos de contacto con quien está impulsando redadas y deportaciones masivas, incluyendo ya en estos momentos agentes con derechos y papeles dentro de Estados Unidos, que es una violación a sus derechos humanos de manera clara y flagrante. En ese sentido, yo creo que desde una visión amplia hay estas convergencias, y termino con la cuestión del 2018. Tenemos un dilema fundamental, Yo creo que la clase política en México se ha quedado muy corta. Lo que está en juego no es solamente la presidencia, sino lo que está en juego es el futuro del país, y va a depender de esos liderazgos, Creo que es muy triste que en el ámbito de la crítica a la sociedad no podamos tener convergencia si tenemos una marcha o no. Es muy triste que estemos profundamente divididos como sociedad y como comunidad política, cuando en momentos complicados, con esto lo dejo ahí, como durante la Revolución Mexicana o en el siglo XIX, esas divisiones nos costaron parte del territorio. En fin, creo que hay dilemas muy importantes que se deberán de comentar, discutir, reflexionar desde distintos ámbitos y trincheras a lo largo de los próximos días, meses y años. Yo aquí le dejo y agradezco nuevamente el favor de su atención por esta espléndida charla el día de hoy. Muchas gracias. Es algo muy sencillo, pero es un reconocimiento que otorgamos tanto al doctor Abelardo Rodríguez como al doctor Darío Salinas. Es un reconocimiento por su valiosa participación en esta mesa de análisis, Donald Trump y las relaciones México-Estados Unidos, migración y seguridad nacional, diálogo a la comunidad universitaria y al público en general. Muchísimas gracias, Abelardo, muchísimas gracias, Darío.